que también lo podemos poner de graph, esto se lo digo a Santi, es ¿Rosalía revolucionaria o conservadora? Pregunta. ¿Quién es Rosana? No, porque vos pensaste eso cuando sí, creí que era Rosana. Yo creí que era Rosana, bueno. Por eso está muy bien. Rosalía, ¿revolucionaria o conservadora? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, antes de eso voy a entrar en contexto porque yo no soy, que quiero decírselo a toda la audiencia, yo no soy crítica musical, esto no va por la parte musical, sacó un discazo que se llama Lux, que generó mucha revolución en redes y en la crítica. Lo han analizado musicalmente, yo no soy quien para hacerlo, pero desde el lado cultural o más social sí puedo decir un par de cosas. Primero, se enmarca en que la religión empieza a tener un peso muchísimo mayor, cosa que hace unos años estaba más desdibujada, fases del capitalismo, podríamos decir. ¿Escucho como un ruidito? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Cris, ¿un ruidito? Ok, como medio un xilofón. Sí. Bueno, hay como una cosa medio haciendo eco. Sí. Bueno, esto se enmarca, Milei lo hemos visto desde el primer día, con la comunidad judía, con Chabad Lubavitch, pero en la última semana Milei se juntó con un pastor que llenó con 70.000 personas el estadio de Vélez, un pastor evangelista que además lo recibió, tenemos una foto, lo recibió en la Casa Rosada, se juntaron y entre las cosas que dice este pastor, o sea, la línea de este pastor, que además viene de una dinastía de pastores evangélicos, se llama Franklin Graham. Este pastor ha dicho: Dios quiere que uses el sexo, pero debe ser usado dentro de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres, y el aborto a los ojos de Dios es asesinato. Esa es la persona con la que se juntó esta semana Milei, full conservadora. ¿Qué es lo que piensa Milei, me parece? No sabemos qué piensa Milei. Es como medio enigmático también saber qué piensa. Pero bueno, porque también, tiene los dos extremos. Ponele, se junta con Chabad Lubavitch y se junta con este pastor evangelista que viene de una dinastía. De hecho, el padre también era un evangelista muy conocido que estuvo también fue contemporáneo, no me salía la palabra, fue contemporáneo a las presidencias de Clinton y de Bush. Después puede ser un aporte que a usted le da mucha bronca, después me va a decir siempre rompiéndome las bolas con los aportes. ¿Usted sabe que los evangelistas hablan en hebreo cuando hablan sus cantos? No sabía. Bueno, o sea, el evangelismo más reaccionario, digamos, hablan hebreo. El mismo hebreo. Sí. Bien. No, increíble, porque ahí está cuando vos decís los Lubavitch, digamos, esta relación, hay como podría haber una conexión ahí. Sí, y también, otro día puedo hacer una columna sobre el evangelismo, pero el evangelismo también se expandió muchísimo en los últimos 10, 15 años por Latinoamérica, pero esta columna, por suerte, no es sobre Milei y no es sobre el evangelismo, sí es sobre Rosalía y este disco que sacó que se llama Lux, porque tiene una clara referencia a las monjas, a Dios, a la espiritualidad, a la fe. Va por ese lado. Rosalía es una persona que se hizo conocida, es catalana, Rosalía, se hizo conocida, creo que tenemos una foto del disco. Se hizo conocida por un disco que se llamaba El Mal Querer, con una canción que se llama Malamente, que seguramente la tiene Cris para ponerla. Y después hizo otro disco que se llama Motomami, que era mucho más explícito respecto a su cuerpo y a mostrar el cuerpo, etcétera. Pero acá hay como, en algún punto, ya como lo voy a ir analizando a lo largo de la columna, como una regresión o como un cambio de dirección, donde de repente Rosalía en todas las notas aparece con remeras de manga larga, con polleras largas hasta el piso, hay como una búsqueda de la espiritualidad. Ella dice, cuando saca el disco Lux, dice, es un intento de encontrar la luz en la oscuridad de este momento. Pero es como una especie de aval a lo que dijo esta gente, lo que está diciendo esta gente. No, va por otro lado. Yo digo que estamos en un contexto del resurgimiento de las religiones, donde de repente el piberío también está empezando a profesar la fe católica, así como el evangelismo, como el judaísmo. Hay muchos pibes peronistas que se están acercando al catolicismo. Eso está pasando por Moreno, por distintas expresiones. Bueno, por distintas expresiones,
por distintas personas, por un montón de influencers, también Luquitas Rodríguez, hay un montón de pibes, Rebor, hay un montón de pibes que de repente o salen con un rosario, o hablan de Dios, o hablan del catolicismo, y hay un montón de pibes que están en esa. Sí, está bien. Finalmente. Bueno, a mí me gusta más que estén por ahí que no estén con los evangélicos, la verdad. Bueno, tenemos un cortecito que es el video 3, si podemos poner un pedacito de Berghain, que es el corte con el que presenta el disco Rosalía. ¿Lo tenemos, Santi? Vean completo, porque tiene mucha más información, pero sí dejo las conclusiones aquí muy claras. La primera, sí, se puede analizar musicalmente el contenido político de cualquier obra de arte, incluido este. Del carajo canta. Es imponente. El video es imponente. Y ella, para el que lo está viendo por la radio, ella está planchando, que también es como una referencia a otra época. A otra época me refiero cuarta ola feminista. En ese sentido. ¿Cuarta ola feminista? Claro, que fue la del 2015-2018, claro. Sí, como que tiene varias etapas. En este disco, en el último que sacó, colabora además gente muy progre. Colabora Björk, Daft Punk, y después otro que se llama Tumor. Este es el tema que hace con Björk, ¿no? Ese es el tema que hace con Björk, sí. Es un disco donde canta en 13 idiomas. Es zarpado. Y le llevó 3 años producirlo. Sí. No tiene ningún tipo de uso, o sea, no hay intervención de la IA, cosa que celebro muchísimo en todo el disco. El disco se hizo con la Sinfónica de Londres y ella estudió a distintas santas. Estuvo estudiando, como que de repente le copó y investigó biografía de santas como Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Ávila. Perdón si me equivoco, porque hay gente que debe saber mucho de este tema. Anadashmashima, Santa Olga de Kiev, y de cada una recogió la capacidad, por ejemplo, de introspección, la sensación de calma, la intensidad espiritual, etc. Y acá se plantea como el primer dilema, porque la gente dirá, bueno, ¿y cuál es el problema de que esté hablando de esto? Bueno, lo que provoca es que justamente hay cierta lectura de este disco que es, bueno, hicimos un montón las mujeres para tener soberanía sobre nuestro cuerpo, para, mi cuerpo, mi decisión, para imponer o para disputar como nuestros derechos y ir en contra del patriarcado, etcétera. Y entonces, ¿qué está pasando con esto de que es como recatado, conservador, en algún punto y en alguna lectura? A todo esto hay una periodista que es muy conocida, ya he traído videos de ella, que se llama Laura Arroyo, que generó mucha polémica en redes porque decía esto. Santi, si lo tenés. Completo, porque tiene mucha más información, pero sí dejo las conclusiones aquí muy claras. La primera, sí, se puede analizar musicalmente el contenido político de cualquier obra de arte, incluido este disco, Lux de Rosalía. 2, no es casual que un artista decida apostar a responder a las preguntas vitales de época desde el retorno a los valores cristianos. Rosalía tiene muy claro lo que está diciendo. Lo que está diciendo es literalmente controlémonos y volvamos a los registros conservadores y religiosos, a los valores duales del bien y del mal, del caos y la salvación, del aguantar el dolor para llegar a la redención. Nada de esto obviamente es casual. Lo hace Rosalía además en un timing muy concreto, en un momento donde la generación Z está quemando congresos en algunos países, está quemando instituciones en Marruecos, o se están movilizando comunidades originarias en Ecuador o en Perú, o están cometiendo literalmente masacres en Río de Janeiro y la gente se está resistiendo, donde nos estamos uniendo contra el intervencionismo militar de Trump, en un momento donde hay movimiento, donde incluso en España, en Europa, está habiendo movimiento en defensa del pueblo palestino que sufre un genocidio. Decide Rosalía darte un mensaje muy concreto, que no es solo volvamos a los registros cristianos, sino que es algo más, es encorseta la rabia. Deténla aquí contenidita, porque hay 2 vías siempre de transformar el mundo: la revolución o la religión. Y Rosalía en Lux ha elegido lo segundo. Creo que hay que escucharla, porque Rosalía no es porque me guste o porque sea una artista. Bueno, y acá hay como 2 preguntas. ¿Es un retorno al conservadurismo o también es una disputa al consumismo? Porque todo el tiempo lo que está presente en sus notas, en lo que ella dice cuando hace el disco, cuando presenta el disco, es... Hay un momento donde nos desconectamos de la espiritualidad. Y esto no lo dice solo Rosalía. Hay muchos filósofos contemporáneos, voy a pronunciar mal, pero Byung-Chul Han, que ha sacado un montón de libros hablando de esto, dice, bueno, el capitalismo todo el tiempo nos empuja a ser productivos, a no conectarnos con el tiempo de ocio, a no poder aburrirnos. Y me parece que lo que intenta, por lo menos según mi lectura, hacer Rosalía, es retomar un poco esto de, la introspección, conectarnos con nosotras mismas. Bueno, no sé, para mí es por ahí.
¿Puedo agregar algo más a lo que vos decías? Porque es verdad que es un volver al catolicismo, en todo caso, a la espiritualidad, pero siempre desde la imagen femenina. Eso es lo que me parece que nos tiene que permitir pensar en que no estamos hablando de encorsetarnos y volver a ser aquellas que fuimos, porque no, me parece que tiene que ver con reivindicar esa imagen espiritual desde lo femenino. Exactamente, sí, porque además habla de santas, no habla de Cristo, no habla, ella es una santa en la tapa del disco. Exactamente. Bueno, y el otro aspecto que es como el que toca este disco que saca, tiene que ver con una declaración que hace cuando presenta el disco, que dio un montón de notas, y dice, hace 30 días no tengo relaciones sexuales por decisión propia, y la verdad es que me parece que no quiero volver a tener en el corto plazo, como un celibato voluntario, que también generó un montón de... Bueno, 30 días tampoco es... Bueno, 30, se ve que venía ella acostumbrada a otro pegándole fuerte, porque 30 días tampoco es una bueno, pero acá también hay algo que es como una asociación que hice yo, que tiene que ver con que esto que le critican de que no es feminista, y yo como lo asocio todo lo contrario, como lo que digo es, ella de repente dice, una ola feminista, muchos chabones no se lo pudieron tomar bien, por eso, bueno, libertarios, incels, ¿no? O sea, fue como la reacción a la ola feminista. Total. Y de repente las mujeres nos encontramos con chabones que no podían procesar eso de una manera normal, y entonces te gostean, desaparecen, no se pueden comprometer, etcétera, etcétera. Bueno, quizás la reacción a eso sea decir, bueno, capaz voy a elegir un poco más si estoy con gente, no estoy con gente, y hago un poco más de introspección, que me parece más valioso que salir con un incel. Siempre, y es más sano. Está muy bien. Es más sano. ¿Terminó? No. Eso. No, me parece una muy buena discusión que se abre y que tiene que ver también con lo... También lo voy a unir, a linkear con lo que dijo Mayra Arenas la vez pasada y lo que se está hablando en muchos lugares. Hay, por suerte, una corriente de comunicación general y expresión de arte, en este caso de Rosalía, que redefine también los últimos tiempos que hemos caminado. Para mí es eso lo que hace. Yo no digo que vuelva a ningún lado ni que sea, digo que por lo menos reflexionemos los últimos 15 años lo que caminamos en algunas cuestiones culturales, a ver si fue para bien o para mal. Alguna vez tenemos que parar la pelota y decir, bueno, ¿nos fue bien o fue mal? Porque está bien, fuimos esto, hicimos lo otro, nos sirvió de esto, pero ¿no fue bien o fue mal? Bueno, muy bien. Maya, última cosita que quería decir. No, y que también el pop siempre estuvo como relacionado a la sexualización de los cuerpos, ¿no? Como a todo el tiempo mostrar Britney, Madonna, etcétera, etcétera, Miranda. todas las que se puedan. Miranda no tanto, pero las actrices, más las mujeres, Dua mujeres, Lipa. las frontman que pop, como que siempre, bueno, ahora que estuvo Lana del Rey, Dua Lipa, sí. Y de repente como que hay una búsqueda que capaz también es disputar el poder desde ahí. Bueno, decir, sí, vivimos en la época de OnlyFans donde todo se comercializa, tu cuerpo. Me gusta, en Tinder te comercializas. Voy a dejar de escuchar a Rosana y voy a empezar a escuchar a Rosalía. No, escucha a Rosana también, no tiene por qué dejar de escuchar. No, pero Rosana me gusta. Bueno, muy bien. Muy buena. Bueno, pero estamos, quiero que ya nos vayamos comunicando con el doctor Romero porque está la doctora y no quiero después tener problemas con nadie, por favor. Con nadie vas a tener problemas. Gracias, May, espectacular. Muchas